vamos a grabar. Por favor, pongan la palabra presente en el chat una vez más, porque la otra fue la asistencia de la evaluación y ahora es la asistencia a la clase, ¿sí? Pongan presente y vamos a iniciar la sesión del día de hoy con el solucionario de la clase, perdón, del examen mensual tomado hace unos minutos, ¿sí? Vamos a ver. La primera pregunta, bueno, aparecía en forma aleatoria, pero había una pregunta que decía lo siguiente: la ley de la gravitación universal establece la fuerza de atracción entre dos cuerpos cualesquiera en el universo es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Aquí te muestro el modelo matemático. F dice que es fuerza, G es la constante universal de gravitación universal, M1 y M2 son masas y D es distancia. Según esta información determina en la fórmula dimensional de G. ¿Qué es G? La constante universal de gravitación universal. Primer paso. Yo a partir de esta expresión, ¿sí? Voy a despejar G. Y eso es fácil. D pasa al otro lado y sería G. Sería igual a una fracción. Bien, entonces como te decía, por aquí aparecerá F por D al cuadrado sobre M1 por M2. Bien, ¿sí? Entonces, esto es ya la forma, ¿no?, despejada de G. ¿Qué hacíamos? Vamos a tomar, como me piden la fórmula dimensional de G, lo propio es tomar fórmula dimensional, ¿sí?, a cada miembro de la igualdad. Fórmula dimensional de G, por un lado, igual a fórmula dimensional de esta expresión. Bien, como es sabido, la fórmula dimensional se reparte por las propiedades vistas con anterioridad. Es decir, esto será, ¿sí?, lo siguiente. Fórmula dimensional de F por fórmula dimensional de D elevado al cuadrado sobre fórmula dimensional de M1 por fórmula dimensional de M2. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a mejorar aquí. Ahí está. Y esto es igual. Profesor, ahora tenías que tener tu tabla a la mano. Fuerza, su fórmula dimensional es masa por longitud por tiempo elevado a la -2. D, dicen que, aquí está, F es fuerza. D, ¿qué es? Distancia. Distancia es longitud. Entonces aquí será L al cuadrado. Abajo, aquí, M1 y M2 son masas. Por lo tanto, usted tendrá M por M. Hecho esto, lo otro que queda es aplicar nuestros saberes previos de leyes de exponentes. Aquí un M con un M se cancelan, ¿sí? Este M que queda subiría, ¿sí? Te digo, este M que queda subiría con el exponente cambiado, sería M elevado a la -1 por, ahora vamos con L. Aquí tiene un L, ¿bien? ¿Sí? Aquí tiene un L cuadrado. Bien, en este caso tendríamos L elevado al cubo por T, T a la -2, está solito, queda T a la -2. Eso quiere decir que, por lo tanto, la fórmula dimensional de G sería M elevado a la -1 por L elevado al cubo por T elevado a la -2, y ello sería la respuesta para este ejercicio. ¿Bien? ¿Hemos hecho eso? Sí, hemos hecho esto. ¿Hemos visto problemas parecidos? Sí. ¿Les he dejado tareas también parecidas? Sí. ¿Preguntas? Si te salió así, ponte tu check.
Seguimos. Mire usted, dice, una esferita atada a una cuerda realiza un movimiento circular en el plano vertical y la ecuación que define la fuerza sobre la esfera en un instante determinado es F. Obviamente la fuerza, F es fuerza, igual a K por M por G más A por B al cuadrado sobre R. M es masa, G es aceleración de la gravedad, B es velocidad, R es radio. Según esta información determina la fórmula dimensional de K y la fórmula dimensional de A respectivamente. Entonces, aquí entra a tallar algo muy importante. Vamos a ver algo que se llama el principio de homogeneidad. Homogeneidad. Bien, vamos a tener aquí subrayo y mire usted, F es igual a esta cantidad, vamos a marcarla, más esta otra cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si esas tres cantidades, estas dos se están sumando y dan como resultado F, esta expresión debe representar una misma magnitud y esta también y F también. Es decir, la fórmula dimensional de F debe ser igual a ¿qué cosa, profesor? A la fórmula dimensional de K por M por G. Y eso debe ser igual ¿a qué cosa? A la fórmula dimensional de A por B al cuadrado sobre R. Ahí está. Eso es el principio de homogeneidad. Primer paso. ¿Sí? Voy a considerar esta expresión igual a esa expresión. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a decir aquí lo primero. ¿Sí? Fórmula dimensional de F es igual a fórmula dimensional de K por fórmula dimensional de M, ya repartiendo obviamente, ¿ya? Por fórmula dimensional de G. ¿Bien? Como yo quiero la fórmula dimensional de K, ¿bien? Esto va a ser igual a la fórmula dimensional de F sobre la fórmula, a ver, dimensional de M por la fórmula dimensional de G. Bien, aquí vamos a hacernos un espacio para tratar de utilizar toda la pizarra. Aquí cito. Reemplazando datos. Mire usted, la fórmula dimensional de K sería igual. F, ¿qué es F? A ver, vamos a trazar derecha esa línea. Ahí, mire usted, ¿qué es F? F es, señala acá, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Lea usted. Una esferita atada a una cuerda realiza un movimiento circular en el plano vertical y la ecuación que define la fuerza. Esta es la ecuación. ¿Qué define la fuerza? ¿Qué es F? Fuerza. Te lo están dando ahí. Entonces, si F es fuerza, ¿sí? Eso sería M, L por T a la menos 2. ¿Bien? Listo. ¿Qué es M? Masa. M por. ¿Qué es G? Aceleración de la gravedad. Profe, pero dice aceleración de la gravedad. Sí, pero sobre todo es aceleración.
Y en ese sentido, si esa aceleración es L por T a la menos 2. ¿Qué implica esto? Esto implica que la fórmula dimensional de K es 1. Sí, 1, porque numerador y denominador se cancelan quedando la unidad. Bien, por un lado. Por otro lado, mire lo que vamos a tomar. Vamos a tomar ahora otro color. Esta primera expresión con esta expresión. Ahí, ellos dos. Y voy a tener que la fórmula dimensional de F es igual a la fórmula dimensional de A por la fórmula dimensional de B al cuadrado sobre la fórmula dimensional de R. Ahí está. ¿Sí? De aquí yo voy a despejar. ¿Qué vamos a despejar, profesor? La fórmula dimensional de A. ¿Bien? ¿Listo? Esto sería fórmula dimensional de F por fórmula dimensional de R sobre fórmula dimensional de B cuadrado. Fórmula dimensional de B al cuadrado. Bien, creo que ya es hora de reemplazar datos. Reemplazamos. Mire usted, cuando yo reemplace, voy a tener fórmula dimensional de A, vendría a ser igual. ¿A qué cosa? Aquí, F es fuerza, M, L por T a la menos 2. R es radio. Radio es la longitud que existe entre el centro y el extremo de una circunferencia o los puntos que limitan a una circunferencia. Eso es una longitud. B es velocidad, es L por T a la menos 1 elevado al cuadrado. ¿Bien? Un pasito más. Igual por aquí tendría M, L, TL cuadrado, ¿sí? Porque mira, L por L, L cuadrado. De aquí abajito usted tendrá L cuadrado por T a la menos 2. Simplificamos, ¿sí? Simplificamos. ¿Quién se va? L cuadrado con L cuadrado. T a la menos 2 con T a la menos 2. ¿Cuánto les está quedando? Esto implica, a ver, que la fórmula dimensional de A es M. Bien, aquí está una respuesta, aquí está la otra respuesta. Eso quiere decir que, por lo tanto, vamos a tener como respuesta, marcábamos 1, M. En la clave había esa opción. Ahí estaba tu respuesta. Bien, ahí te la dejo y ahí te pongo para que veas la solución o si gustas le hagas una captura de pantalla, pero te lo voy a compartir o te voy a compartir este video. No te preocupes. Bien, bien, ahí tienes la pregunta número 2. Pasamos a la pregunta número 3 y regresamos al tema de vectores. Dice, dado el conjunto de vectores que se muestra, determina el vector R en términos del vector E. Bien, aquí ya no hay necesidad de decir definición de resultante, porque sabemos, dos puntos, ahí lo están dando de dato. Mira, ¿dónde, profesor? Aquí. Eso nos están dando de dato. Que R, obviamente es el vector resultante, ¿sí? Es igual al vector A más el vector B más el vector C más el vector D
más el vector E. Expresión asterisco. Bien, ve usted ahora, voy a trabajar aplicando el método del polígono en esta figura. ¿Ve esa figura usted? ¿Sí? Entonces, aquí es hora de decir por el método del polígono. Aquí. Por el método del polígono. ¿Dónde lleva tilde polígono? Ya bueno, ustedes le ponen la tilde. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. En esa figura que usted está viendo, mire, es un triángulo vectorial cerrado. A más B más E, ¿ve? Cabecita, colita, cabecita, colita, cabecita, colita. Si es un triángulo vectorial cerrado, vamos a decir que el vector A más el vector B más el vector E es nulo, no genera ningún efecto. Eso por un lado. Por otro lado, vea usted, ahora nos vamos a esta figurita. ¿Ve aquí? ¿Ve el triángulo que estoy sombreando de verde? Concentre su atención ahí. Una vez más, mire. D más C más E. D más C más E. El vector D más el vector E más, no, D más C más E también forman un polígono vectorial cerrado, ¿no? Vea usted, ¿sí? El vector D, ahí está, el vector D más el vector C más el vector E. ¿Eso qué quiere decir? Que D, a ver, vamos a escribirlo, más C más E, eso es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer ahí? Con estas dos expresiones vamos a sumarlas. ¿Sí? Vamos a sumarlas. ¿Qué obtendría? Obtendría por aquí A más B más C más D más 2 veces el vector E es igual a 0. Voy a despejar esta partecita. ¿Sí? Es decir, voy a decir ahora, mejor para ahorrarme el tiempo en escritura, que A más B más C más D es igual a menos 2 veces E. ¿Qué me dice la pregunta? Dado el conjunto de vectores que se muestran, determinar el vector R en términos de E. Por eso despejo esto. Esa expresión la vamos a reemplazar en asterisco, es decir, aquí. ¿Bien? Dicho eso, voy a dividir mi pizarra, presta atención, ¿sí? Mire, dicho eso, yo voy a reemplazar el valor de A más B más C más D aquí. ¿Vio? ¿Cuánto vale A más B más C más D? Entonces aquí vamos a tener que R es igual a menos 2 veces el vector E más el vector E, ¿no? Y ya tenemos respuesta. Por lo tanto, ese vector resultante era igual a menos el vector E. Con lo cual, ya tenemos respuesta para este ejercicio. ¿Bien? ¿Había clave? Sí había clave, campeón. ¿Bien? Siguiente. Seguimos con los vectores. La primera clase de vectores. Determinar el módulo del vector 2A si cada cuadrícula tiene una unidad de lado. Miro el vector A, ¿sí? Y concentro mi atención ¿en dónde? Aquí. ¿Se acuerdan? Ahí.
¿Cuánto voy a tener? Por aquí. A ver, mejoramos esto. Por aquí. ¿Cuánto voy a tener? Voy a tener 3 unidades. Por aquí voy a tener, ¿cuánto? 2 uni su origen. Eso quiere decir que mi vector A se puede expresar como 3 veces I más 2 veces J. ¿Sí? Y esto implica que mi vector ya no A, sino 2 veces A, que sea, multiplico por 2, sería 6 veces I más 4 veces J. Bien, por otro lado, aquí cito nomás, el vector B. Bien, ¿a qué es igual? Voy a marcar de amarillo, voy a borrar esto. Vamos a borrar todo. ¿Sí? Y ahora voy a resaltar de amarillo, mira acá. ¿Veo? ¿Cuánto tiene mi vector B? Aquí voy a tener 2 unidades. Por aquí, mire usted, por aquí voy a tener 3 unidades. Eso quiere decir que tu vector B es igual 2 veces I más 3 veces J. ¿Vio? Hecho esto, por aquí ya podemos decir entonces lo siguiente. ¿Qué, profesor? Mire usted, vamos a por aquí. Entonces, el vector 2 veces A más B será igual, mire por aquí, 2A y B se suman, 8I, 7J, será 8 veces I más 7 veces J. ¿Bien? Pero yo no quiero eso, yo quiero el módulo, es decir, el tamaño de la magnitud que me representa dicho vector. Por aquí, el módulo. ¿De quién, profesor? El módulo del vector 2 veces A más B. ¿Qué habíamos dicho? Que le aplicábamos simplemente Pitágoras. ¿A quién le íbamos a aplicar Pitágoras? A estos valores, 8 y 7. Tiene usted 8 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Vio? Y tendría por aquí la raíz cuadrada de algo. 8 al cuadrado es 64. 7 al cuadrado es 49. ¿Listo? ¿Cuánto es 64 más 49? Entonces, aquí ya estamos en condiciones de decir que, por lo tanto, esto, que es el módulo del vector 2 veces A más B, es igual a la raíz cuadrada. 64 más 40 es 100, 4 y 9 es 13, 100 y 13 me daba 113. Es decir, ahí está tu respuesta, campeón. Bien, es la raíz cuadrada de 64 más 49 y la respuesta final sería raíz cuadrada de 113. Eso sería la respuesta para este ejercicio. Bien, ¿se hizo en clase algo parecido? Sí, se explicó.
si se trabajó, si estuviste atento o no estuviste atento, si practicaste o no practicaste, lamento decirte que son cosas que ya escapan de mi responsabilidad. Son decisiones que cada uno de ustedes toma. En ese sentido, tienen que asumir las consecuencias. ¿Bien? No es que sea malote. Método del paralelogramo, te decía en el enunciado de este ejercicio. Y hemos visto propiedades. Vean, voy a trazar una línea paralela acá. Un momentito. Voy a trazar una línea paralela. ¿Por qué? Porque dice que se trazan líneas paralelas a los extremos de cada uno de dichos vectores. Yo estoy haciendo eso aquí. ¿Vio? Trazo una línea paralela, más o menos ahí, y a partir de aquí voy a hallar la resultante. ¿De quién? De estos dos primeros vectores que usted está viendo en pantalla. De 7 raíz de 3, 7 raíz de 3. Son vectores iguales en módulo, forman 60 grados. Ah, profe, su resultante estará sobre la bisectriz. Yo fui enfático en explicar esta parte durante clases. Esto sería para mí mi resultante R sub 1. Bien, entonces, por propiedad, si copiaste tus tablas y tienes tu formulario, de seguro que usted me pudo decir rápidamente que R1 es, si son iguales, el módulo es igual a 7 raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Pero esto se multiplica por ser iguales y formar 60 grados por la raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto tengo aquí? Tengo 7 por 3. Eso es 21 unidades. No es mi respuesta. Es una respuesta parcial. Ve usted. Por aquí yo voy a tener este vector. Lo voy a dibujar tal cual. Un momentito. Ahorita. Sí, he tenido que mover esta situación. Ahí está. Ese vector tal cual. ¿Quién era él? Este vectorcito es el vectorcito que tiene 28 unidades. ¿Vio? Y este vector resultante lo voy a poner aquí. Más o menos. ¿Sí? ¿Bien? A ver, vamos a hacer algo. Aquí, claro, como esto es así, puede venir por aquí. Ahí está. Ya está. ¿Sí? Lo he movido. ¿Por qué? Porque este vectorcito que usted está viendo, estoy dibujando lo que me quedó. Vea. Este era mi vector R1. ¿Sí? Que tenía de módulo 21 unidades. ¿Qué más, profesor? Algo más. Mira aquí. Si él es 30 grados y él es 60, ¿cuánto vale todo él? 90. ¿Sí o no? Este angulito es 90 grados. Si gusta, dibujamos también, no hay problema. Puedo dibujar una línea paralela a este vector, ¿sí? Y lo pongo en el extremo de este vector y sí me va a quedar un poquito, ¿no? Y por aquí voy a dibujar una línea paralela a este otro vector, ¿sí? Y lo traslado por aquí, ¿no? Se cruzan las figuras. Vamos a subir un poquito esto. No, ahí nomás. ¿Ya? Y vamos a usar un color verde. La resultante final
sería este vector. ¿Sí? R. ¿Y cómo hallaba R? Claro, esa resultante R final se va a hallar aplicando el teorema de Pitágoras. R, que es la resultante final, ¿sí? Vendría a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí? ¿De quién? De 21 al cuadrado más 28 al cuadrado. Y aquí ya tenía que sacar usted su experiencia en cálculos numéricos, o como el profesor fue bondadoso y puedes tomar todo lo que necesitabas, pudiste haber agarrado tu calculadora. Bien, pero no era necesario. 21 es 7 por 3 y 28 es 7 por 4. Tanto 21 y 28 contienen a 7. Acá hay un 7 al cuadrado que se extrae y sale fuera del radical como 7. ¿Y dentro qué me estaría quedando? La raíz cuadrada ¿de quién? De 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ustedes llevaron el teorema de Pitágoras en el curso de trigonometría. Esto sería 7 por, ¿cuánto es? 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16 y 9 son 25. La raíz cuadrada de eso es 5. Bien, quiere decir que por lo tanto la resultante final de este conjunto de vectores es 35 unidades. Muy bien, jovencitos. Esto sería la respuesta para este ejercicio y sí, efectivamente, había claves. Bien, señores. Sí, y esto es la solución del examen mensual tomado el día de hoy.